A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Anestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Comenzamos este compacto informativo de esta hora destacando que Nicolás Maduro no participará finalmente en la cumbre iberoamericana que se celebra este miércoles en Andorra y, pese a haber confirmado su asistencia, será su vicepresidenta Delcy Rodríguez la que tomará la palabra en el plenario de mandatarios. La información fue confirmada por fuentes diplomáticas AF que señalaron que Maduro no estará presente en la conversación que comienza esta tarde de manera semipresencial, con tan solo 5 delegaciones presentes en la sede, las de España, Portugal, República Dominicana, Guatemala y la propia Andorra. En otras noticias, la nutricionista, defensora de derechos humanos y asesora de Cáritas de Venezuela, Susana Rafali, aplaudió el convenio que se firmó con el Programa Mundial de Alimentación de la ONU para atender a los niños más necesitados en esta materia. Rafali, en declaraciones dadas esta mañana en RCR, hizo un llamado a que se aparte toda política en este trabajo y se cumplan las condiciones para atender la crisis alimentaria infantil que se viene denunciando desde hace varios años. La imparcialidad es hacerlo a quien lo necesita según lo estipule necesario el programa y no parcializado hacia ningún tipo de grupo o persona. Y finalmente la independencia operativa. Esto es importantísimo y me llamó la atención que el director del Programa Mundial de Alimentos lo dijo cuando estaba siendo televisado en BTV, que les agradecía la posibilidad de dejarlos entrar y hacerlo con independencia operativa. Parece que eso fue un punto importante de la demora en la que les costó ponerse de acuerdo, y es porque la independencia operativa es que la posibilidad de que venga el programa y haga lo que tiene que hacer con personal propio. Es decir, sin que la intención, si la hubo, de que trajeran solo el alimento y se fueran, eso está muy lejos de la realidad. Realmente los beneficios que viene a entregar el Programa Mundial de Alimentos están muy lejos de la posibilidad de ser entregado por los milicianos o de que esto se fugara hacia otros grupos que no los necesitan. Asimismo, Susana Rafali aseveró que la desnutrición infantil en Venezuela sigue creciendo. Durante este tiempo de pandemia se registró un 75% de desnutrición infantil en el país y un 54% está en deterioro, es decir, en alarma. En este sentido, Rafali aclaró que este Programa Mundial de Alimentación no es para que todos los venezolanos mejoren su alimentación, sino para solventar una crisis que registra en sectores puntuales donde se ha realizado un constante monitoreo. Hay un trabajo muy grande de divulgación para que las personas, al oír la noticia de que viene el Programa Mundial de Alimentos, no se hagan la expectativa de que como el programa está aquí, vamos a comer todos mejor. No, el Programa Mundial de Alimentos no está para que nadie coma mejor en ninguna parte del mundo, sino para llenar un vacío que se está dejando o una interrupción que ha sucedido en una nación cuanto a su sistema alimentario o a las posibilidades de las personas de poder vivir, de tener medios de vida suficientes. Entonces, realmente participamos con ellos. En las primeras encuestas de seguridad alimentaria a finales del 2019, ellos tienen las evidencias de dónde encontraron peor las cosas, pero además nos piden cada 3 meses mantenerlos actualizados sobre esto, y se les envía la información sobre la desnutrición infantil. Entonces, la desnutrición infantil sigue en niveles muy altos
inmediatamente después de la pandemia subió hasta el 75% de los valores que tenía y se fue altísimo, y ha mejorado en los últimos 3 meses, pero sigue en niveles muy altos. Por su parte, la médico e investigadora de la Fundación Bengoa, Marianela Herrera, destacó que este convenio es un gran logro y que por fin el gobierno de Maduro reconoció la crisis alimentaria que se registra en el país. Nosotros venimos conversando y contigo en particular desde hace mucho tiempo. Inclusive hubo una época en que comentábamos acerca del incremento de la obesidad y del sobrepeso asociado justamente a la inseguridad alimentaria, pero esto fue un proceso de instalación lenta y que en muchos aspectos pasaron inadvertidos a la vista de la gente y a la vista inclusive de los organismos multilaterales en particular. Pero llegó el momento en que hay que reconocer, y esto es lo otro importante que tiene este acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. No se puede implementar acciones públicas sin un diagnóstico real, y esto significa el asumir la situación real por la que atraviesa Venezuela. Entonces, cuando tú asumes la situación, puedes plantear por lo menos acciones más realistas y con estructuras más válidas y sólidas para que sean sustentables en el tiempo. Entonces, claro, una situación como esta, que viene gestándose desde hace tiempo, que ha pasado por niveles múltiples de agudización, de hiperinflación, de acompañamientos de otras cosas, y que ahora además se le suma la pandemia, pues por supuesto tiene un escenario donde había que tomar una acción contundente como esta. Herrera, en declaraciones ofrecidas hoy en RCR, insistió en que este programa de alimentación, que podrá atender a más de 1.5 millones de niños venezolanos, trae de vuelta a Venezuela la esperanza y la confianza en que estos infantes puedan alimentarse y así bajar los índices de desnutrición. La confianza en que las acciones públicas van a llegar a quien deben llegar, la confianza en que sí vamos a ver una mejoría, la gente lo está pidiendo. Tú hablas con cualquier persona en una comunidad y ¿qué es lo que quiere? La gente quiere sentirse mejor, quiere trabajar, quiere que las cosas funcionen, y esto parece que abre una esperanza en ese sentido, por lo que realmente esperamos que estos principios que comentaba Susana se cumplan y realmente sean el asidero de esta nueva acción pública que está, por fin pareciera, estar basada en una evidencia que es como se deben tomar las acciones de política pública. Entre tanto, Rodrigo Agudo, director de la Red de Alimentos de Venezuela, aseveró que la crisis alimentaria que hay en el país desde hace tiempo obligó al régimen de Maduro a firmar ese convenio con el Programa Mundial de Alimentación, ya que lamentablemente no ha tenido cómo responder ante esta crisis. Hoy Venezuela se ubica entre los 10 países, bueno, y no lo digo yo, lo han dicho ya repetidamente el informe de las Naciones Unidas, con mayor hambre, ¿no? Y hoy sumado también a los países con mayor inseguridad sanitaria en términos de lo que significa el poder atender la pandemia que estamos viviendo. Yo siento que esta noticia, en alguna forma positiva que es, también haga tomar conciencia al gobierno que es imprescindible también que se abra un programa similar en términos sanitarios con el COVAX a los efectos de poder empezar a vacunar a la población venezolana. Por su parte, Rodrigo Agudo, en entrevista esta mañana en RCR, alertó que es posible que en poco tiempo se dispare una crisis alimentaria en todo el país debido a la escasez de combustible, el cual está afectando la cosecha de varios rubros en el campo. El gobierno se ve obligado, se ve obligado por las circunstancias y evidentemente la profunda crisis de abastecimiento alimentario en abrir este espacio que en cierta manera significa el reconocer la necesidad de hacer un acuerdo para poder empezar a solucionar los problemas de Venezuela. Paralelamente a eso, tú lo acabas de señalar, estamos viviendo
en la crisis más profunda en términos de lo que es la producción agrícola nacional, la posibilidad de rescatar la soberanía alimentaria en un país que tiene el potencial por sus condiciones agroclimáticas y por la capacidad y el conocimiento que se tiene de las actividades agrícolas, de poder abastecer hasta un 70% de las necesidades alimentarias que necesita la población, y también poder, con las exportaciones que se pudiera lograr con esos rubros, poder importar lo que no podemos producir. En otras noticias, el coordinador de la ONG Monitor Salud, Mauro Zambrano, aseguró que los hospitales del país se encuentran a su máxima capacidad tras el aumento de pacientes contagiados con COVID-19. Zambrano además reiteró el aumento de las cifras de médicos y personal de salud fallecidos por el virus. Sigue llegando pacientes con síntomas de COVID-19 a nuestros centros de salud, y decirte que en Caracas en este momento no hay ni una sola cama de terapia intensiva para atender a los pacientes con esta patología, pero además las camas de hospitalización totalmente full. Es algo que nos siguen reportando, y además llamar a la concientización, porque no pueden hacer ver que la pandemia está controlada cuando siguen llegando centenares de pacientes, familias enteras a nuestros centros de salud, y no pueden ser atendidos porque están a su máxima capacidad. Pero además tenemos el incremento de muertes de trabajadores de la salud. El del mes pasado, que tuvimos 72 muertes en el mes de marzo, ya estamos ahorita a punto de superar esa cifra. Por su parte, el médico Julio Castro, representante de la comisión delegada ante la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, alertó este martes sobre el surgimiento de un mercado negro de vacunas en Venezuela. Explicó que las inyecciones se venden en dólares y sin las medidas sanitarias necesarias para garantizar que el producto llegue en buen estado. Castro también denunció sobre posibles irregularidades en el plan de vacunación. Sabemos que hay sitios irregulares de vacunación, ministerios y oficinas gubernamentales que no son centros señalados como los hospitales, indicó. Pasando a otras informaciones. La diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, Gaby Arellano, afirmó que ya van más de 6.000 desplazados venezolanos del estado Apure a Colombia, tras el conflicto armado entre guerrillas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A juicio de la parlamentaria, esta situación, que tiene un mes, es solo un enfrentamiento entre narcotraficantes. Que es una disputa de control de la ruta del narcotráfico entre dos frentes de la FARC. Lamentablemente las Fuerzas Armadas venezolanas no defienden ni la soberanía ni lo que establece nuestra Carta Magna, sino que están cumpliendo directrices, órdenes de Iván Márquez. Sí, el terrorista Iván Márquez, que históricamente ha hecho mucho daño y dolor a Colombia, hoy se traslada al territorio venezolano, al estado Apure, y donde lamentablemente superan las 6.000 familias venezolanas que han sido desplazadas forzosas desde Apure y que han llegado al Arauca. Por su parte, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en declaraciones dadas en RCR, exhortó a la comunidad internacional a trabajar más en la migración venezolana, que está huyendo de la crisis político-social y económica del país, además del conflicto armado entre la guerrilla y los militares venezolanos en el estado Apure. Creo que es muy importante que la solidaridad se traduzca también en más acciones. La verdad es que hasta ahora Colombia, yo diría que el 90% de los costos de atender a toda esta migración venezolana, que son ya 2 millones de personas, necesitamos que la comunidad internacional, que todos los países desarrollados realmente conviertan sus declaraciones en acciones, y en acciones que tengan un contenido económico para poder darle de desarrollo económico, de desarrollo empresarial, de emprendimientos a toda esta migración venezolana en Colombia, pero también que esa comunidad internacional actúe sobre las causas, frenando de todas las maneras posibles, no solamente los embargos comerciales, no solamente el embargo que propone en materia de armas, sino con toda la contundencia, frenando este vínculo entre una dictadura y la
las mafias del crimen organizado y por supuesto frenando una dictadura que realmente está amenazando con acabar totalmente una nación y con extender realmente esa amenaza a varios países de la región. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informó que más de 50.000 migrantes y refugiados venezolanos han sido reubicados en 675 ciudades de Brasil. Todo esto como parte de un programa nacional que mejoró la calidad de vida de 1 de cada 5 venezolanos en ese país. Este programa consiste en trasladar a los venezolanos desde el remoto estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, hacia otras ciudades más beneficiadas de Brasil. Según un análisis de ACNUR, el 77% de los venezolanos trasladados hacia estas ciudades consiguen empleo a las pocas semanas de su llegada, caso contrario a los que están en Roraima, donde solo el 7% consigue trabajo fijo. Pasamos a la materia económica. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que el costo de la canasta alimentaria del mes de marzo se ubicó en $322.57, es decir, 612.900.945 bolívares. De acuerdo con el cálculo más reciente del ente, se requieren más de $10 diarios, 11,35 salarios mínimos o más de 20 millones de bolívares para cubrir el costo diario de los alimentos en el país. Según el Sendas, la variación mensual de la canasta febrero-marzo fue de 14,4%, lo que significa un aumento superior a 77 millones de bolívares. En otras noticias, tras 2 semanas de haber sido reactivada, los encargados de la refinería de Puerto La Cruz en el estado de Anzoátegui paralizaron nuevamente la producción de gasolina debido a un accidente ocurrido en la planta de hidroproceso. Gregorio Rodríguez, dirigente sindical del sector petrolero, informó que el hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y en materia internacional, Andorra inauguró oficialmente la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Soldeu. El rey de España, Felipe VI, y los presidentes del gobierno de España, Pedro Sánchez, de Guatemala, Alejandro Yamatei, de la República Dominicana, Luis Abinader, y de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, junto con el primer ministro portugués, António Costa, han sido recibidos por el copríncipe episcopal Joan Enrique Vives, el representante del copríncipe francés Patrick Stroda, el jefe de gobierno Xavier Espot y la secretaria general iberoamericana Rebecca Greenspan. En su discurso inaugural, Espot reivindicó el papel esencial de los foros multilaterales, en especial ante retos como el cambio climático o el coronavirus. En otras noticias, en Colombia, en plena emergencia sanitaria, con toque de queda en varias ciudades y cifras de fallecidos en aumento, siguen apareciendo irregularidades en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, de la Contraloría General de la República, encontró más registros de personas fallecidas que aparecen recibiendo la vacuna. En este sentido, el presidente de ese país, Iván Duque, ofreció detalles de la situación del COVID-19 en el vecino país. Hoy se han registrado 70.977 pruebas y se han registrado 16.965 casos positivos, para una positividad del 23.9%, indicando que el 62.4% de los casos registrados el día de hoy estuvieron concentrados en 5 municipios. Hoy se han registrado 429 fallecidos por COVID-19, también con una situación similar a la del día de ayer, algunos acumulados de días anteriores, con la verificación que se ha hecho a nivel territorial. Y expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad en estos difíciles momentos. También quisiera destacar que el 64.1% de estos incidentes fatales estuvieron concentrados en 5 municipios.
A nivel mundial, el mundo llega de manera acumulada a 142.391.951 casos. Los casos activos son 18.601.599. Los recuperados en todo el mundo son 81.570.374 y los fallecidos en todo el mundo son 3.035.771. Y en los deportes, Taurinos de Aragua controló las acciones y este martes alcanzó su segundo triunfo de la Superliga de Baloncesto al vencer a Cóndores del Zulia 72-58. Los mejores por taurinos fueron Michael Flores con 22 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias y Howard Polanco con 13 anotaciones, 3 rebotes y 2 asistencias. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Continúen con nuestra programación. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.